tal, Miraculous? Hoy vamos a hacer el resumen del capítulo Nemesis, el último capítulo de Miraculous de la sexta temporada. Así que comencemos con este capítulo que se vino muy interesante. Así que empecemos. Todo comienza con Alia básicamente primero analizando y evaluando ilusiones, específicamente todo lo que pasó con Monarca. Pero vemos que absolutamente no logra encontrar nada, hasta que sus hermanas la llaman y eso logra una confusión pequeña entre la ilusión, dándole una claridad un poco muy favorable. Pero Alia primero lo piensa y dice que quizás no sea eso, pero después se pone a imaginarlo un poco y al final crea una ilusión basada en lo que vio cuando se estaba borrando casi la imagen, y vemos que al final descubrió que en realidad Hawkmoth es Gabriela Gress, y así es como obtuvo los Miraculous de Ladybug y Cat Noir. Así que al parecer Alia ya sabe la verdad. Después vemos que Ladybug llega de patrullar básicamente a la ciudad, se viene a escondidas a su habitación, pero resulta que no era tan importante que se venga a escondidas, porque ya sus padres saben su identidad y la reciben normal, como si ya supieran que básicamente llegas ahora. Y vemos que la reciben con un montón de comida y al final Marinette les agradece, ya que ahora puede confiar en ellos de que les confió su identidad secreta. Y cuando se van vemos que Marinette al final como que tiene un cuestionario sin verdad hizo lo correcto en revelarles a sus padres su identidad secreta. Después de eso vemos que Marinette se pone a hablar un poco con Tiki sobre el tema de que le miente a Adrien. Ya saben, sobre el tema básicamente de que Adrien quiere saber la verdad, pero Marinette se lo oculta demasiado. Al final Tiki dice que hizo lo correcto, pero Marinette no está tan convencida, y cuando Tiki viene a contradecirla, vemos que Marinette le dice que lo hizo por la felicidad de Adrien. Así que digamos que la respuesta entre ellas no está tan conforme como la que quiere escuchar Marinette, pero al final no tiene elección, tiene que mentirle a Adrien. Vemos que incluso no llega a contestarle las llamadas que él le da, hasta que al final Tiki le dice que tenga valor y conteste, y al final Marinette contesta la llamada y vemos que Adrien la llama para avisarle que básicamente está haciendo en la antigua oficina de Gabriel un museo para que la gente sepa lo heroico que fue su padre, ya que él se quedó con ese dato de que su padre era un gran héroe y quiere hacer un museo con la estatua que le hizo Theo en el capítulo Mr. Gress, para que todos vean lo grandioso que fue su padre y recordarlo como un héroe. Y básicamente vemos que Marinette, cuando Adrien le cuenta todo esto, vemos que se pone un poco incómoda, ya que ella sabe absolutamente la verdad, sabe que Gabriel no fue un héroe y que básicamente esto es como un chiste para la gente, como seguir con su mentira de ella. Al final vemos que Marinette se pone un poco incómoda al hablar con esto, algo que Adrien no comprende, ya que pues ella le dijo que era un héroe, pero al final vemos que todo queda un poco, digamos, incómodo, y al final terminan por desconectarse la llamada, con Adrien despidiéndose muy triste de Marinette. Luego llega Alia a su habitación y vemos que básicamente ahí se empiezan a hablar sobre el tema de que Alia ha descubierto este gran secreto que Marinette tanto ocultaba. Básicamente le muestra la ilusión y ve cómo efectivamente fueron las cosas, pero Marinette al final le dice cómo es que está tan segura y por qué ella haría eso si en verdad eso hubiera pasado, a lo que Alia le dice que lo hizo seguramente para proteger a Adrien de lo que posiblemente él tenga que enterarse, a lo que Marinette le dice a Alia que si cree que ella es capaz de mentirle a Adrien, a lo que Alia no confirma nada, pero tampoco niega que Marinette pueda llegar a mentir en algunas ocasiones. Al final aquí Marinette básicamente al final no confirma tanto, pero vemos que igual se desplaza diciéndole a Alia que ella tiene que mucho ocultarle básicamente a varias personas, y que no es exactamente mentiras, pero literalmente oculta verdades que pueden doler a ciertas personas. Además también está muy alterada por el tema del portador del Miraculous de la mariposa, ya que esta vez no saben ni siquiera cómo es, quién es o qué es lo que realmente quiere obtener. Al final Marinette no sabe absolutamente nada de él, no se han comunicado y ni siquiera saben su nombre de supervillano, así que básicamente están en nada, y eso básicamente la carcome por dentro, creándole básicamente un trauma, incluso diciéndole a Alia que básicamente el portador de Miraculous de la mariposa pues literalmente vino a su casa y se disfrazó de su tío, pero incluso no pudieron ni descubrirlo, así que básicamente está muy alterada sobre todo este tema, y Alia la comprende un poco y básicamente decide ignorar el tema. Aquí Marinette básicamente le dice a Alia que tiene un plan perfecto para poder casi descubrir al portador del Miraculous de la mariposa, pero es un plan de varias fases, y le dice que quiere ayudarla a cumplir este objetivo, a lo que Alia dice que acepta, y básicamente Marinette le pide que haga dos ilusiones de ella misma. Adrien solito en su habitación básicamente se pone a recordar lo que habló con Marinette sobre la llamada incómoda que obtuvieron, y le dijo a Plaga si es que algo pasaba con ella y quizás algo esté pasando y él no se ha dado cuenta, pero Plaga decide ignorar todo ese tema, pero vemos que todo queda en la nada porque literalmente Adrien es contactado por Ladybug, así que se transforma y va directamente a hablar con ella. Cat Noir se encuentra con Pegaso y Rooster Ball, así que básicamente los tres van a la ubicación donde les dijo Ladybug que se encontraran, que es la casa de Marinette Dupachen, y básicamente le dicen que Marinette se ofreció básicamente a ayudarlos a cumplir esta misión para por fin atrapar al portador de Miraculous de
la mariposa, y vemos que aparece otra Marinette escondida en el fondo y diciéndoles todo lo que está pasando, diciéndole que ella es la original y la otra es una mera ilusión, a lo que Aiden no puede creer que en verdad sea una ilusión porque en realidad son muy parecidas, básicamente son completamente iguales, quedando incluso los tres impactados de ver dos Marinette. Aquí Marinette al final le dice que no intente tocar la ilusión porque se desvanecería por completo, y eso no está en la parte del plan que tienen para poder capturar al portador de Miraculous de la mariposa. Aquí vemos que Ladybug explica básicamente el plan que tiene para que la ilusión sea akumatizada, para así poder contactarse con el portador de Miraculous de la mariposa, a lo que la gente está un poco incómoda porque ni siquiera saben si es que una ilusión puede ser akumatizada, a lo que Alia le dice que es donde entra Roosterboard, que básicamente hará que cree un poder para hacer que la ilusión pueda ser básicamente tocada o pueda básicamente por lo menos fingir que es real, a lo que vemos que Roosterboard está como impresionado pero no sabe exactamente qué poder utilizar, ya que literalmente puede crear cualquier poder pero tiene que imaginarlo en su mente, a lo que vemos que Roosterboard se imagina un poder y básicamente nos dice que es que le pondrá a la ilusión una capa de aire que hará que básicamente la gente pueda tocarla y fingir que es real, pero solo por breves momentos. Vemos que Roosterboard se da ese mismo poder y básicamente cubre la Marinette de ilusión con esa misma capa de aire para que finjan que es real y finjan que le están tocando. Ya que está listo el plan, solamente queda una cosa más, informarles lo que es el plan siguiente, que es que hará que básicamente el portador de Miraculous de mariposa obtenga sus Miraculous de ella, a lo que todos piensan que quizás será un Miraculous falso, pero en teoría les dice que no, les dará los originales, los verdaderos. Todos quedan impactados al saber esto porque literalmente no saben si es que el plan pueda fallar o pueda funcionar, pero básicamente Marlin le dice que tiene todo calculado. Recuperará los Miraculous usando la pelota de Miss Hound, que básicamente los traerá de vuelta en caso de que el portador de Miraculous de mariposa lo llegue a obtener. Aparte también, cuando el portador de Miraculous de la mariposa vaya por los Miraculous que le va a entregar el akumatizado, pues tendrán todo perfectamente calculado. Ryuko y Polymorph se van a ocupar de eso, Polymorph escondiéndose básicamente en los aretes y Ryuko siguiéndola bien de cerca. Aquí también nos dice que al final, cuando Polymorph revele la ubicación donde está el escondite del portador de Miraculous de la mariposa, todo el equipo de héroes actuará en acción para poder capturarlo inmediatamente, a lo que Cat Noir dice que es un plan muy épico y que será absolutamente bien recibido y que seguramente funcionará, a lo que esto pone en marcha el plan de Ladybug. Primero, antes de hacerlo, vemos que crea un amuleto encantado para poder arreglar los daños que ocasione básicamente la Akuma. Vemos que lo crea y le da una oruga que no sabe perfectamente para qué es, pero acuérdense de la oruga, será muy relevante para más adelante. Y pues básicamente crean el momento para que la akumatizada Chrysalis akumatice a la Marinette de ilusión, haciendo que la Marinette de ilusión básicamente esté completamente triste, siendo influenciada por las emociones de la misma Alia que le está otorgando. Vemos que Chrysalis detecta básicamente esta emoción y vemos que va directamente a mandarle su Akuma, donde vemos que le impacta en la foto donde estaba ella que la había roto, y vemos que se pone a hablar con Chrysalis, que entiende que su amistad está completamente rota y que quizás su amiga le oculte varias mentiras, y que si quiere básicamente dar una lección, ella la puede ayudar para hacer que su amiga no le siga mintiendo en la cara, que le cuente todo lo que verdaderamente ella necesita. A lo que Alia, transmitiéndose con su ilusión, vemos que le dice que acepta, a lo que Chrysalis le dice cómo quiere que la llame entonces, y vemos que Alia se proyecta y se hace con el apodo de Nemesis, y vemos que se akumatiza convirtiéndola en una guerrera de piedra que convierte a la gente en piedra, y después de akumatizarse vemos que le pregunta y cómo quiere que la llame a ella, a lo que vemos que le dice que no importa cómo la llame, ya que no es importante, así que pareciera que no van a obtener el nombre del portador de Miraculous de la mariposa, todavía no. Vemos que básicamente la akumatización, vemos que ataca directamente a Alia, ya que va a buscarla directamente a su casa, pero al ver que no la encuentra básicamente le exige respuestas. Vemos que Alia básicamente aquí se desplaya bastante, como mandándole varias indirectas a Marinette sobre el secreto que todavía no le ha contado. Vemos que Ladybug básicamente se dirige a la habitación de Alia y vemos que se encuentra con la akumatizada, donde empieza una pelea realmente épica, y cuando digo épica es que está épica. Vemos que generan varios golpes, pero al final vemos que logran estar muy cerca una de la otra. Cuando está a punto de convertirla en piedra, vemos que logra esquivarlo. Ladybug logra escapar y el bien akumatizado va tras Alia, a la persona que ella está buscando, pero vemos que detenida básicamente por los demás héroes dirigidos por Cat Noir, donde vemos que está Capri Kid y Piguela. Al final vemos que se enfrentan y logran congelar a Piguela y a Capri Kid, así que vemos que Max con su poder de portal los lleva directamente a la base antes de que les quiten sus Miraculous. Donde vemos que tienen un enfrentamiento con Ladybug y Cat Noir, donde vemos que básicamente son brutalmente papeados. Al final vemos que Chrysalis utiliza su poder para quitarle los poderes, pero Cat Noir logra ser salvado por Pegaso. Vemos que al final Nemesis va tras Ladybug ya que su objetivo a cumplir, ya que no logra obtener los Miraculous de Cat Noir, pero vemos que logra congelarla básicamente convirtiéndola en piedra. Así es, y Ladybug se empieza a empiedrar, pero vemos que Chrysalis se comunica
habla con Nemesis y le dice que tome sus Miraculous antes de que la lleven a otro lado. Y vemos que va directamente hacia ella, obteniendo las joyas mágicas, pero todavía sigue en piedra. Ahora que tiene los Miraculous, básicamente Chrysalis le dice que lo deje en una fuente que está por el parque, y vemos que básicamente lo deja ahí debajo del agua y le dice que voy a atrasarle ya que no pueden reencontrarse en ese momento. Vemos que lo deja ahí y al final va por el Miraculous de Cat Noir, donde vemos que Ryuko se encontraba en la fuente esperando al portador del Miraculous, la mariposa, para que se lleve los Miraculous. Pero la sorpresa vino para ella porque resulta que no era un portador, sino que era un niño que se llevó los Miraculous. Al final Ryuko está sorprendida, pero igual sigue al niño para ver qué es lo que está pasando, mandada por la misma Alia. Al final vemos que el niño abandona las joyas y las deja en un lugar muy a la vista de todo el mundo, pero vemos que los aretes son llevados esta vez por un bombero que básicamente va directo a su trabajo. Vemos que Ryuko básicamente persigue al bombero para no perderlo de vista ni los Miraculous, pero vemos que no le funcionó porque no logró encontrarlo. Al final vemos que el bombero terminó por llevar las joyas básicamente a donde vimos que Marinette y Adrien tomaban su café, y al final le llevó una señora embarazada a las catacumbas donde se encontraba Lila. Vemos que decide abrir el dulce donde están las joyas mágicas. Después de observarlas, básicamente le dice a Nemesis que descongela a Ladybug para confirmar que son las verdaderas joyas mágicas. Vemos que Nemesis lo hace descongelando a Ladybug y básicamente perdiendo su transformación. Al final vemos que Chrysalis aquí se da cuenta que sí son las verdaderas joyas mágicas, que al final obtuvo los Miraculous, pero vemos que Polymouse estaba dentro de los aretes y enseguida mandó la ubicación a Alia, y ya que tiene la ubicación, Misthound logra utilizar su pelotita para que vaya directamente por los Miraculous, ya que son el objetivo a cumplir. Vemos que va, lo obtiene y básicamente vemos que Alia ahora sí manda a todos los portadores de Miraculous a la ubicación que les mandó Polymouse y van directamente todos al rescate. Al final vemos que le llegan en combo a Chrysalis y Chrysalis no tiene más remedio que pues escapar. Vemos que escapa y al final los portadores de Miraculous no logran encontrarla y se genera todo un caos, pero ahora le dan los Miraculous a Ladybug para que ella también se una a la búsqueda del portador de Miraculous de la mariposa. Vemos que van y vemos que en la catacumbas es todo un problema porque parece ser un laberinto muy confuso. Algunos la ven, otros no, pero al final Ladybug como que termina encontrándola y básicamente termina persiguiéndola, pero vemos que como corre muy rápido la perdió de vista encontrándose con Raimono, que le dice que no la vio precisamente pero que seguramente se fue por el otro lado, y vemos que ambos se dirigen en caminos diferentes porque piensan que quizás fue por ahí, pero vemos que Ladybug escucha algo que literalmente le llamó la atención y va directamente hacia el lugar donde ve que todas las libretas que había hecho Chrysalis están completamente quemadas y todo se está quemando ahí dentro. Al final vemos que no encontró a Chrysalis y se encuentra con los demás héroes y al final se dan por vencidos, ya que al parecer Chrysalis logró escapar de nuevo y no lograron descubrirla. Al final Ladybug se da cuenta que no puede permitir que Chrysalis se entere de que estuvieron tramando todo esto, así que deciden ir a pelear con el bien acomatizado para no levantar sospechas. Vemos que van directamente con el bien acomatizado y se ponen a reflexionar con él, diciéndole que su amiga no quiso mentirle y que quizás solamente quería ocultarle una verdad que le pudiera doler bastante. Al final el acomatizado se da cuenta de su error y termina por deshacer la acomatización, liberándose de todo mal. Al final aparece Reina Rouge y le entrega a Ladybug el amuleto encantado que era una oruga. Al final se da cuenta que no pueden descubrir al bien acomatizado y Ladybug decide reparar todos los daños que ocasionó a la Akuma, lanzando su Miraculous Ladybug. Regresan toda la normalidad y regresan directamente a la habitación de Ladybug, donde Ladybug se comunica con Rooster Ball para que deshaga el campo de aire, y vemos que lo logra deshacer y Alia desaparece a ambas ilusiones, ya que sí, ambas eran ilusiones. Al final Alia confirma sus teorías diciéndole que en realidad Gabriel sí era monarca, y Marinette como que no se lo dice, pero como que ella se enteró de que sí es verdad y que entiende perfectamente que no le contó esto porque quizás no le conviene, pero incluso le ocultó secretos a todo el mundo, incluido a Adrien, que es la mayor parte afectada de todo esto. Marinette la comprende, pero literalmente no le puede decir la verdad a Adrien, ya que si supiera este secreto básicamente lo comería por dentro, no podría ver a su padre directamente a la cara y básicamente todo el concepto que tendría de él sería un completo fiasco, ya que básicamente Adrien odiaría a su padre por toda la vida e incluso también lo odiaría a ella por no decirle la verdad, y eso es lo que más le asusta a Marinette, poner a Adrien triste. Al final Ali se despide de Marinette diciéndole que ella podrá ser su sucesora, pero que literalmente solo serán eso, y que su amistad, aunque todavía sigue ahí, todavía no siente que Marinette sea su mejor amiga, ya que le está ocultando secretos a ella como a sus demás amigos, a lo que vemos que al final aquí como que las cosas salieron un poco de control, como que la amistad de Marinette y Alia está un poco quebrada, solo un poco. Al final Ladybug y los demás portadores hacen una reunión para evaluar lo que habían investigado. Ladybug está muy sorprendida que no logró encontrar básicamente al portador de Miraculous la mariposa y le pregunta a King Monkey si es que verdaderamente no lo vio en las catacumbas, ya que se iba por su lado, pero vemos que King Monkey le dice que no encontró nada, ni siquiera sabe de qué está hablando, es lo que Ladybug no sabe qué está pasando, ya que le dice que sí lo vio en las catacumbas, incluso se encontró con ella, a lo que King Monkey le dice que nunca la vio ella en las catacumbas y que solamente la vio cuando todo el grupo se encontró ahí. Vemos que Ladybug le dice que sí lo vio y King le dice que no
no lo vio. Y vemos que ahí Ladybug le da un flechazo y se da cuenta de varias cosas. El amuleto encantado era una oruga, y una oruga en su metamorfosis vemos que se convierte en una mariposa. Y al final ahí se dan cuenta que el portador del villano de la mariposa tiene el poder de cambiar de forma. Así es, se cambiaba de forma cada rato, y en teoría siempre estuvo con ellos, siendo el niño, el bombero, la mujer embarazada y King Monkey. Al final llegan a la conclusión que el portador de Milagros de la Mariposa también aumentó sus poderes, teniendo el poder de cambiar de forma a su antojo. Al final los Miraculous no consiguieron tanta información, pero por lo menos consiguieron algo que por lo menos los beneficia para encontrar al portador de Milagros de la Mariposa, ya que saben ahora que puede cambiar de forma y que a partir de ahora tendrán que idear un nuevo protocolo secreto para evitar estos sucesos de nuevo, donde vemos la magnífica pose épica de todos los portadores de Miraculous, claro, menos algunos, pero igual vemos a los demás ahí bien épicos, cerrando el capítulo de Nemesis. Y como escena post crédito vemos que hay una conversación entre Marinette y Aiden, donde le pregunta si es que algo le pasa y que cómo es que se siente con el dibujo que le había dicho anteriormente que lo hiciera, pero vemos que Marinette básicamente le dice que no se siente muy cómoda básicamente al crear una foto de su padre, ya que pues literalmente ella la trató muy mal y básicamente su padre hizo lo imposible para que ella no estuviera con él y que eso no puede perdonarlo tan fácilmente. Vemos que Aiden la comprende básicamente, le dice que no tiene que preocuparse, que si no está lista no tiene que hacer básicamente el retrato y que lo importante ahora es saber que él lo seguirá amando a pesar de todo, y que aunque sean pareja nunca se deberán de ocultar cosas, ni mentirse ni nada por el estilo. Al final vemos que Marinette se pone sumamente triste, aunque se sienta muy cómoda con Adrien, sabe que verdaderamente no son una pareja tan sincera, porque igual se ocultan cosas y Marinette le oculta un secreto que verdaderamente le está literalmente doliendo y le está quebrando por dentro, despidiéndose de Adrien muy tristemente, diciéndole que solamente lo ama. Vemos que al final en un callejón se desquita completamente de todo, diciéndole que no puede soportar la idea de que Adrien piense que su relación es completamente sincera, a pesar de que no le ha contado la verdad que literalmente es muy importante para él, que al final Alia tenía razón, tenía que contarle a Adrien toda la verdad, que Gabriela Gress era monarca y que literalmente le ocultó eso a Adrien, dejando a Marinette muy triste y desolada en las escaleras de un callejón, donde vemos en los cielos que al parecer alguien la estaba observando. Y bueno amigos, ¿qué les pareció el capítulo de Nemesis? Estuvo muy entretenido, la verdad estuvo muy épico. Lo que más me gustó fue el plan de Ladybug, lo que me gustó bastante y la verdad me encantó verlo a todos los portadores en acción, ya teniendo un plan exacto para poder detener a Chrysalis. No funcionó, pero hay varias cosas que no llegan a funcionar también, pero que siento que más adelante podrán tener un poco más de información. Y bueno amigos, es todo por el video del día de hoy. No te olvides suscribirte al canal, dale tu poderoso like si te gustó este increíble video. No te olvides seguirme en mis redes sociales, que estoy como Miraculous David en todas ellas, y nos vemos en un siguiente video. Todo por hoy, nos vemos para la próxima y bye.